quiero ir al mensaje. Quiero hablarles un tema que he titulado La verdad libera. Ese es el tema que quiero compartirles. Creo que como cristianos, como seres humanos, una de las cosas que debemos anhelar siempre es poder experimentar la libertad que hay en Cristo. Poder experimentar toda esa plenitud, todas esas promesas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra generación. Por eso es que quiero hablarles de este tema. En Juan capítulo 8, verso 32, nuestro Señor Jesucristo dijo esto: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dios desea, la voluntad de Dios es que usted conozca la verdad, para que esa verdad pueda liberarlo de cualquier tipo de mentiras, cualquier tipo de engaño, cualquier tipo de cosa que vaya a limitar su vida. Mire, una mentira es tan peligrosa que puede hacer que una persona, cuando la recibe esa mentira, la limite y no logre experimentar la plenitud de Cristo en su vida. Entonces el cristiano muchas veces es limitado, muchas veces no logra su plenitud porque hay mentiras en su mente que no le permiten experimentarla. Muchas veces uno piensa que cuando el diablo está haciendo su obra o quiere hacer su obra en la vida de los seres humanos, muchas veces uno piensa que se le va a aparecer, le va a asustar. Por ejemplo, los muñequitos, muchos presentan al diablo de rojo, de cacho. O sea, es una locura cómo lo presentan. Y muchas veces pensamos que él nos va a aparecer y nos va a atacar o algo por el estilo, pero no es así. La Biblia nos enseña de que el diablo, una de las cosas que más le gusta hacer o una de las cosas que más usa en los cristianos, en los seres humanos, es la mentira, es el engaño. En Juan 8:44, nuestro Señor Jesucristo también habló sobre esto y Él dijo: en Él no hay verdad, refiriéndose al diablo. Cuando miente, en Él no hay verdad, cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Él no solamente miente, sino que Él es el padre de la mentira. Él es el que concibe la mentira. Apocalipsis 20:10 también dice esto. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre. Una vez más, primero nuestro Señor Jesucristo hablando y diciendo que el diablo es el mentiroso, el padre de toda mentira, y después en el libro de Apocalipsis dice: y el diablo que los engañaba, y se refiere a los cristianos, que muchas veces son engañados. Y por eso es que quiero hablar de este tema, porque muchas veces uno puede decir: no, pero si yo creo en Cristo, yo conozco sus verdades, sus promesas, pero no tanto muchas veces es un asunto de si las conozco o no las conozco, es que si las estoy viviendo. Porque al final lo que nos va a hacer libre no es cómo pensamos, aunque sí es importante, sino cómo hacemos ese pensamiento una acción. Amén. Entonces al final, si yo soy libre, yo tengo que vivir y tengo que accionar esa verdad. Y por eso hoy quiero ir a la Biblia y aprendamos 4 verdades que nos van a ayudar a identificar 4 mentiras que el diablo generalmente nos hace acerca de Dios. El diablo es, como les decía, un mentiroso, y él muchas veces pone cosas en nuestra mente, mentiras, engaños, para limitarnos. Y por eso quiero que miremos 4 mentiras que el diablo dice, o el diablo muchas veces nos hace creer acerca de Dios. Y la primera mentira que el diablo nos dice es que Dios no es suficiente. Esa es la primera mentira. Dios no es suficiente. Él viene y nos hace sentir de que siempre nos hace falta algo. Aunque uno entregue su vida a Cristo, aunque uno tenga una relación personal con Jesucristo, muchas veces, al final, llegamos a pensar muchas veces que Dios no es suficiente. Y sentimos siempre como que nos falta algo. El diablo ahí está susurrando: no, falta algo, no, Él no es suficiente. Y se lo voy a demostrar. Hay personas que piensan de esta manera y dicen: ay, si tan solo, jóvenes por ejemplo, si tan solo mis padres estuvieran juntos, eso sería suficiente. Y siendo cristianos, ¿verdad? Ay, si mis padres estuvieran juntos. También otra manera de pensar es esta: si tan solo tuviera un trabajo, eso sería suficiente. Si tuviera un trabajito, aunque sea
un poquito que me paguen, pero eso me haría feliz, eso me haría pleno. Otro pensamiento, ay, si tan solo tuviera una casa, eso sería suficiente. Si tan solo tuviera un techo donde yo pueda vivir, donde nadie me va a molestar, porque es mi techo, es mi casita, entonces yo sería feliz, yo estaría satisfecho. O por ejemplo también los solteros, ay, si yo ya tuviera a mi novia, ya a mi novio, ay, yo ya sería feliz, totalmente feliz. Ay, si me casara, ay, yo ahí sí sería 3 veces feliz, feliz. Pero como no lo tengo, no la tengo, entonces no puedo experimentar esa suficiencia porque no he logrado eso. Entonces, y así pudiera usted y yo hacer la lista. Pero yo quiero decirle algo, tenga cuidado con esa lista, porque sabe que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está completo. Amén. Si Él está en su vida, usted ya la hizo, ya está hecho. Las demás cosas no tienen valor, no estoy diciendo eso, pero esas cosas son secundarias. Esas cosas tienen otro lugar, pero no el primero, que es Cristo. Y cuando lo tenemos a Él, podemos decir, Él es suficiente para mí. Pero muchas veces el diablo ahí está mintiéndonos, engañándonos y hacernos sentir de que algo nos falta, teniendo una relación personal con Él. En este asunto de las relaciones, mire, hay un bombardeo terrible con este asunto de muchas veces, o las personas ponen su esperanza en las personas, en otras personas, o la ponen en cosas o en lugares. Es terrible. Hay por ejemplo, la música que no es cristiana. Mire, yo no escucho música que no es cristiana, no porque la Biblia diga de que algo respecto a esa de la música, aunque sí dice que todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero la música tiene un poder para hacernos, para hablarnos y para hacernos meter ideas y cosas en nuestra mente. Y muchas veces, de acuerdo a eso, vivimos. Por eso es que debe tener mucho cuidado en lo que escucha. La verdad es que solo en Dios el ser humano puede satisfacer las necesidades más profundas de su vida. Solo en Él podemos satisfacer las necesidades más grandes en el ser humano. Solamente en Él. Estaba escuchando el testimonio de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es un músico muy famoso. Dice él hoy en día es cristiano, pero él dice que él llegó al cristianismo porque él siempre sintió que en su vida faltaba algo. Él había ganado muchos premios, mucho reconocimiento, fama, dinero, pero él sentía que faltaba algo. Obviamente lo que le faltaba era una relación personal con Cristo, pero él pensaba que lo que le hacía falta era un Grammy, porque él era lo único que no había ganado en su carrera musical. Entonces él dijo, lo que me falta es un Grammy. Así que hizo una producción y se ganó el Grammy. El problema fue que cuando le entregan el Grammy, se va a su casa, se sentía igual, con el vacío. Entonces un amigo que es cristiano un día le dijo, vamos a la iglesia, yo sé quién va a llenar ese vacío. Y al final, en efecto, entregó su vida a Cristo y ese vacío fue lleno totalmente. Y hoy tiene una gran trayectoria y mucha música dedicada a Dios. Así que tenga cuidado, amado hermano, y recuerde esto, Jesucristo, una relación personal con Dios es suficiente. Amén. Dice Salmo 73, mire lo que decía el salmista, Salmo 73, versos 25 y 26. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Filipenses 4:19. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Jesucristo. Dice ahí, todo lo que necesitan. Y usted puede decir, no, pero también eso, amado hermano, todo lo que necesitan. Y ahí no se está refiriendo a dinero solamente, se está refiriendo a todo lo que usted y yo podamos necesitar. Solamente en Jesús lo podemos llenar. Por lo tanto, amado hermano, usted y yo podemos decir con toda confianza que Jesús es el único que puede sanar nuestro corazón, que Jesús es el único que puede animarle, guiarle, protegerle. Jesús es el único que puede darle seguridad, aun cuando otros le fallan. Amén.
La segunda mentira que el diablo le dice a los cristianos y lo limita y lo quiere limitar es este: Dios no se involucra realmente en mi vida. Muchas veces el diablo hace creer: Dios no se involucra realmente en mi vida. Él realmente no está en mi vida, no está interesado en mí. Él está ocupado en otras cosas que me resulta difícil creer de que Dios esté ocupado en mí, que Él esté interesado en mí, que Él me conozca, que Él realmente está cuidándome. Eso es una gran mentira que hace un gran daño en los seres humanos y en los cristianos. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno piensa, Dios no cuida de mí, Dios no se involucra en mi vida, Él no me conoce, entonces es difícil establecer una relación personal con alguien que no le interesa. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. Estaba leyendo un dato que dice que hay más de 7,000 idiomas en el mundo. Más de 7,000 idiomas. Yo me pregunto, ¿cómo hará Dios para entender cada idioma? No sé, por eso es Dios. Pero cuando uno comienza a razonar en estas cosas, uno dice, no, que va a conocerme. Por ejemplo, leía otro: más de 7,500 millones de personas hay en el mundo. Leí otro dato: 372,960 niños nacen cada día. Ahí va incluida mi cuarta hija. Cada día. Imagínese usted, cuando uno mira, también dice 155,500 personas mueren aproximadamente cada día. Y también cuando uno piensa el universo, los planetas, la galaxia, las estrellas, entonces al final, o sea, Dios está ocupado con los que están naciendo, Dios está ocupado con los que mueren, Dios está ocupado con el Amazonas, Dios está ocupado con entendiendo los idiomas. ¿Y qué es lo que me dijo? Espérate. O sea, limitamos a Dios, venimos y metemos a Dios en una dimensión que no está. Por eso es que usted y yo necesitamos arrancar esa mentira y de una vez por todas creer de que Dios realmente me conoce y que Él me cuida, que Él tiene un plan de bien y no de mal para mí, para mi familia. Amén. Lucas 12:6 dice esto: no se venden 5 pajaritos por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Verso 7. Asimismo sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Amén. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de usted y de mí? Si Dios, imagínese tanto que lo conoce a usted y a mí, que hasta los cabellos de su cabeza los tiene contados. Otra cosa que usted y yo debemos de tener presente es que aún el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que Él está con usted y conmigo. Mire lo que dice Mateo 1:23: una virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aún el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que Él está con nosotros. Por eso tenga cuidado si usted ha estado creyendo que Dios no le conoce, no tiene un plan o que se olvidó de usted. Eso es algo que no es así. Y si somos sinceros, si en algún momento ha habido una distancia entre Dios y los hombres, no es por culpa de Dios, no es porque Dios quiera, sino porque uno así lo quiso. Santiago 4:8 dice esto: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso es algo que usted y yo debemos de saber. Si usted se ha sentido que Dios está lejos, Él no está lejos. Usted o yo es que podemos estar lejos. Por lo tanto, acérquese a Él, porque Él se involucra en su vida y no hay mejor cosa en esta tierra que tener ese cuidado y esa ayuda del Dios Todopoderoso. Amén. La tercera mentira que el diablo nos hace creer o intenta hacernos creer es esta: Dios debería de solucionar mis problemas. Y usted dirá: y pastor, hace poco me ha dicho que se cuida de mí. Hace poco dice que Él es suficiente y ahora dice que no me va a resolver mis problemas. Yo no estoy diciendo que no va a resolver sus problemas.
Lo que yo le estoy queriendo decir es que más que resolver los problemas que tenemos, Dios está interesado en transformarnos y que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Amén. Él sí quiere y Él sí puede resolver nuestros problemas. Pero el problema con este asunto es que cuando vemos a Dios como el que soluciona mis problemas y mis necesidades, entonces ponemos a Dios como que fuera un genio cósmico que está ahí, que solamente hay que frotarlo para que aparezca y resuelva el problema. Le pide los deseos y ya, ¿los cumplió? Bueno, va a su lugar otra vez. Ese es el problema con esta manera de pensar, de que Dios debe resolver todos mis problemas. Una vez más, Dios sí le interesa y Dios desea ser parte de la solución de sus problemas, pero Él no solamente quiere eso. Salmos 46:1 dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Claro, pero no podemos ver a Dios simplemente y ponerle la lista de tareas o necesidades o problemas que necesitamos que resuelva. Nada de eso. Todo lo contrario, tenemos que ver el problema como parte del proceso o como parte de lo que Dios va a usar para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tenga cuidado de pensar de que Dios solo tiene que aparecer para resolver problemas. Y ese es un grave daño. Muchas veces cuando le va bien a la gente o le va bien a la persona, Dios muchas veces no está en la agenda. Pero cuando le va mal, ahí sí, Señor, ahora sí aquí estoy. Señor, perdóname. Pero en el fondo, ellos están diciendo, una vez que Dios me resuelva este problema, yo me voy, yo me alejo. Y Dios resuelve el problema y ¿sabe qué? Se va la persona. Por eso debemos tener mucho cuidado de no ver a Dios simplemente como alguien que resuelve problemas, sino como alguien con quien yo debo de tener una relación personal, una relación equilibrada, una relación donde en todo tiempo Él va a ser alguien relevante en mi vida. Y en vez de estar ahí viendo a Dios como el resuelve el problema, deberíamos de verlo y pedirle que nos ayude a ver a través del problema qué es lo que quiere hacer. Porque sabe algo, el problema muchas veces lo que va a hacer, en vez de avergonzarnos, nos va a promover. Amén. Muchas veces nosotros vemos la prueba como algo malo, como algo que avergüenza, pero no. La prueba muchas veces Dios la permite para que podamos ser transformados y podamos adquirir valor. Santiago 1, capítulo 1, versos 2 y 3 dice esto: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. El apóstol Santiago miraba la prueba como algo de que alegrarse, miraba la prueba como algo de que sentirse feliz. Por eso él dice, considérense muy dichosos, porque la prueba hace que uno vea cosas o que aprenda cosas que nunca quizás hubiera aprendido si no hubiera pasado por ahí. Amén. Me acuerdo una historia acerca de un hombre que tenía era un alfarero, tenía su taller, y un día dice esta historia de que el rey de ese lugar era un rey que no bajaba generalmente al pueblo, pero dice que ese día decidió bajar y andaba por las calles y miró el taller del alfarero. Entonces entró y comienza a ver las piezas que hacía este hombre, y este hombre lo mira al rey y lo queda viendo, pues, qué es lo que quiere el rey, qué desea el rey. Y en eso el rey anda tocando y de repente toca una pieza que estaba suave, todavía no estaba lista. Entonces el rey toca y dice, ay, disculpe, y el hombre lo queda viendo, el alfarero, ya me la arruinó. Y entonces el rey, disculpe, y se fue. Entonces
Bueno, el rey, bueno, este hombre, el alfarero, mira la pieza, bueno, y de repente llega el muchacho, un muchacho que trabajaba con él y le dice, mire, le dice, bueno, el alfarero le dice, mira, esa pieza que está ahí, botala. ¿Y por qué? Es que vino el rey y la tocó y la arruinó. Ah, le dice, vino el rey, sí. Y el rey tocó esta pieza, sí. Y los dedos del rey quedaron ahí grabados en la pieza, sí. ¿Por qué? No me la puede vender. ¿Y para qué la querés? Es que el rey tocó esa pieza y las marcas del rey quedaron allí. Y yo quiero tener las marcas de mi rey allí en esa pieza grabadas. Y entonces el alfarero lo queda viendo y le dice, ¿sabes qué? Ahí deja esa pieza. Y ¿sabe lo que hizo ese hombre, bandido? La agarró, la puso, la secó y la puso en una repisa y le puso, esta pieza tiene las marcas del rey. Y la puso ahí a oferta y le dieron un billetal por esa pieza. ¿Por qué? Porque tenía las marcas del rey. Entonces hay pruebas, hay cosas en nuestra vida que nos pasan, que son un toque de Dios, que ese toque hace que puertas se abran, oportunidades se abran. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo y eso nos permite ver las cosas de otra manera. Amén. Me estoy explicando, amado hermano. Entonces, la prueba no avergüenza, todo lo contrario, te promueve, te hace ser una persona más valiosa. ¿Por qué? Porque el rey hizo algo, el Señor hizo algo en mi vida. Entonces uno como que lo tratan diferente. La prueba, quizás usted está en un tiempo de prueba hoy y siente que Dios se olvidó de usted. Usted siente como que, ¿a qué hora me pasó esto, me pasa esto? Pero créale que Dios va a sacar algo bueno y eso en vez de avergonzarle, le da más valor. Amén. Denle un aplauso, por favor, al Señor. Recuerde lo que decía el salmista en el Salmo 119.68. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Siempre recuerde esto. Dios es bueno y hace el bien. Y la cuarta y última mentira que el diablo le pone al creyente es esta. Dios es idéntico a mi padre. Dios es idéntico a mi papá. Cuando uno piensa en esta idea de considerar a Dios como mi padre, quizás algunos se asocian y dicen, qué bien, qué genial tener otro papá. Pero tal vez hay personas que dicen, no, yo no puedo ver a Dios como mi padre, porque en primer lugar, puede decir algunos, yo nunca tuve padre, me abandonó, me dejó. O puede ser que diga, bueno, yo tuve un padre que estuvo en mi casa por un tiempo, pero al final era ausente, nunca cuidó de mí, era un ausente. O bien puede ser personas que dicen, yo no puedo ver a Dios como un padre, porque mi padre abusó de mí. Mi padre fue alguien que me lastimó mucho y por lo tanto me cuesta ver a Dios como un padre. Y el diablo usa eso para que la persona no logre tener una relación personal y cercana con Él, con Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a tratar a Dios como un padre. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que miraran a Dios como un padre. Por lo tanto, usted y yo debemos de saber y entender de que Dios no se compara en nada a los hombres, en absolutamente nada. Por lo tanto, usted puede ver a Dios como un padre. En Mateo 6:9, nuestro Señor Jesucristo dijo esto: ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Nuestro Señor Jesucristo enseñó una y otra vez a ver a Dios como un Padre, como alguien que podemos confiar y en alguien con quien podemos disfrutar la paternidad a plenitud. Romanos 8:15, también el apóstol Pablo habla acerca de esto y él dice, al contrario, el Espíritu que han recibido lo hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, Abba Padre, Abba Padre.
En otra, bueno, lo que significa Abba, Padre, es papito mío. O sea, el apóstol Pablo lleva la relación del cristiano con Dios a una relación aún más cercana y más íntima. Y él dice, papito mío. Por esa razón, amado hermano, hermana, vea a Dios como su Padre. Vea a Dios como su papá, como su papito. Amén. Dios es perfecto, Él es inmutable, por lo tanto podemos confiar en Él plenamente. Y a través de Jesús podemos darnos idea de cómo es Él. Hebreo 1:3 dice esto: el Hijo muestra la grandeza de Dios. Él es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Si usted conoce a Jesús, usted conoce al Padre, porque Jesús es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Jesús es bueno, amén. Él dio su vida por usted y por mí. Él es alguien que quitó esa barrera que había entre Dios y los hombres. Por lo tanto, confíe y vea a Dios como su papá. Amén.